Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Todos los que creen, obviamente, la bendición de Dios depende de la fe, de la creencia, no de una creencia vulgar, sino de una creencia en que usted abraza la idea, el pensamiento, los pensamientos de Dios y los practica día tras día. Esta es la bendición que Dios quiere para todos nosotros. Esta bendición que llegue para todos ustedes. Que usted entienda esto, entienda una cosa. Amiga y amigo, preste mucha atención a lo que voy a hablar, por favor. Yo pienso que esta es una revelación para ustedes. Vea, cuando Dios bendice a una persona, Dios no bendice más o menos. Él bendice 100%. Él abre el entendimiento de la persona para que ella entienda su palabra y la coloque en práctica. Porque en la obediencia a su palabra, ella será una bendición. Esto aquí. El problema es que las personas creen en la palabra, pero no obedecen, entonces no creen. Quien cree abraza la fe, quien cree abraza las palabras de Dios y hace de ellas el camino para su vida, hace de ellas el pan nuestro de cada día, el agua de la vida, la luz de su mente, de su corazón. Hace de la palabra de Dios el maná que Dios mandó de los cielos en la época de Moisés para el pueblo en el desierto. Vea solo, preste mucha atención. Mucha atención, por favor. Nosotros hablamos ayer al respecto de Isaac. Bendijo a Jacob. ¿Se acuerda, no? Él bendijo a Jacob y le dio una orden. Mire, usted va a ser tan bendecido, usted va a ser tan bendecido. Por favor, no se envuelva con las mujeres que no tienen nuestra fe, nuestro Dios, el Dios de nuestros padres. No haga eso, porque su bendición va a desvanecerse. Usted va a tener tantos problemas, en otras palabras, yo estoy colocando aquí las condiciones. Si usted desobedece esta palabra que le estoy dando a usted, que es para su bien, esta palabra es para usted, usted se va a golpear. Y de hecho, Jacob gimió, aún siendo o recibiendo la bendición de su padre Isaac, que recibió de su padre Abraham, que recibió directamente. Dios dio la bendición para Abraham y le dijo: Abraham, mire, bendeciré los que te bendigan, maldeciré los que te maldigan. Quiere decir, Abraham estaba blindado con la bendición de Dios. Él no precisaba preocuparse con los enemigos, porque los enemigos irían a caer por tierra cuando viniesen contra él, porque Dios sería su escudo. Entonces, cuando Isaac bendijo a Jacob, fue muy bueno esto.
Esta bendición, mi amiga, permanece hasta hoy. Esta bendición viene pasando de vida en vida de los descendientes de Abraham, aquellos que obedecen, aquellos que creen. En otras palabras, quien obedece la palabra de Dios, cree. Quien no obedece, no cree. Solo esto. Solo esto. Vea solo. Entonces, nosotros vemos, si usted lee el Viejo Testamento, usted lee perfectamente el libro de Génesis y va a encontrar esta historia muy buena. Vale la pena porque usted sabe que Génesis es el principio de todo. Entonces, es el principio de nuestras vidas también. Es el principio de su vida, mi vida, quiera usted crea o no. Es el principio. Coloque Génesis. En su mente, usted va a ver el retrato de la humanidad. Dios bendijo a Abraham. Esta bendición vino sobre Abraham y Abraham pasó esta bendición para su hijo, Isaac. Isaac pasó esta bendición para su hijo, Jacob. Y así sucesivamente hasta que llegó el Señor Jesús en la tierra. Él es la bendición. Él es el pan que descendió del cielo para dar vida a todos nosotros. Entonces, yo quiero que usted entienda lo siguiente. Las personas dicen así, yo no voy. Yo no voy a abrazar la religión si yo no trabajo. Quiero ver si voy a tener el pan nuestro de cada día. Yo tengo que trabajar. O sea, las personas confían más en la fuerza de su trabajo, de su inteligencia, de su capacidad, de su salud, para tener el pan nuestro de cada día, que del propio Dios, que es la bendición. Entonces, si usted entiende la palabra de Dios, usted va a hacer la diferencia. Si usted no la entiende, usted va a quedar, mire, cuando Isaac bendijo a Jacob, Jacob fue odiado y buscado por su hermano Esaú, que lo quería matar. Usted me engañó, engañó a nuestro padre. Y la bendición fue para usted. Jacob tomó la bendición que era de su hermano porque había negociado esa bendición. Entonces Jacob tuvo que huir de casa. Él huyó de casa por el desierto. Y él no tuvo tiempo de arreglar nada. Por eso el hermano de él lo quería matar. Tanto odio, porque Jacob le robó el derecho de la primogenitura, o sea, le robó la bendición de Abraham, que había pasado para Isaac, que había pasado para Jacob. Entonces, Jacob, en medio del desierto, se encontró en un lugar y llegada la noche, él buscó una piedra para colocar su cabeza. Yo me quedé pensando, caramba, Jacob buscar una piedra para colocar su cabeza en el desierto. Yo buscaría un poco de arena, quedaría más confortable. En vez de colocar la cabeza en una piedra, colocaría la cabeza en un montoncito de arena. Pero Jacob agarró una piedra cualquiera. Aquella piedra representaba a Jesús. Aquella piedra representaba el pan nuestro de cada día. Jesús, aquella piedra representaba la bendición de Dios. Era la piedra fundamental, que era Jesús. Es claro que Jacob no tenía ni la menor idea sobre esto. Hoy nosotros sabemos porque la historia está allí. Entonces, cuando él colocó su cabeza en aquella piedra, él no tenía nada. No tenía ropa, no tenía comida, solo un poquito de aceite.
Él estaba casi que desnudo, pero él colocó la cabeza en aquella piedra y aquella piedra, aquella piedra lo hizo engendrar el sueño, porque la cabeza de Jacob fuera colocada en la piedra. Dios le dio un sueño, y en el sueño Jacob vio ángeles subiendo, vio una escalera y Dios allá sobre la escalera y vio ángeles subiendo y ángeles descendiendo. Yo me quedé preguntando, caramba, ¿por qué ángeles subiendo? ¿Por qué no descendiendo primero? No, porque los ángeles que estaban subiendo ya estaban con Jacob para protegerlo, porque él había sido bendecido por el Padre. Él era la propia bendición. Entonces, él vio aquella escalera y descendiendo, ángeles subiendo y descendiendo. Él vio, luego oyó la voz de Dios. Él tuvo dirección divina. Yo soy contigo, Jacob. Yo soy contigo. Yo fui con sus padres. Cuando Jacob se levantó por la mañana y vio a su alrededor, era piedra y arena nada más. Él continuaba sin el pan y continuaba sin las ropas, sin nada, sin las necesidades físicas. Él continuaba en la misma condición que cuando fue a dormir, pero con una diferencia. Una diferencia. Él cargaba en su mente la promesa de Dios. Las promesas de Dios habían descendido. Él entendió que Dios era con él. Él entendió con perfección aquello que Dios le había prometido a su abuelo y luego a su padre, y le pasaba a él. Él prometió que él sería la bendición, y de hecho él fue la bendición, fue bendecido. Él tuvo una familia maravillosa. De él, el amor de él con Lía, la rechazada, la otra esposa, del amor de él con Lía, no con Raquel, sino con Lía, nació la tribu de Judá, que es la tribu de Jesús. Nació también la tribu de Leví, que era la tribu de los sacerdotes. Y Jacob solo vino a entender que Dios había escogido a Lía para él después que Raquel murió, y él pudo observar la espiritualidad de Lía. Lea la Biblia para ver esto que estoy hablando. Lea, es extremadamente importante en Génesis. A partir del capítulo 28, después del capítulo 27, puede comenzar a buscar las bases. Usted va a ver lo que sucede. Entonces, Jacob entendió que Lía era la esposa que Dios había escogido para él. Pero él decidió enamorarse con Raquel porque era más linda. Era más linda. Él se enamoró por Raquel. Pero Raquel era carnal. Raquel era envidiosa. Raquel era iracunda. En fin, él no vio eso. Pero la bendición estaba con él. Aún errando en sus decisiones, la bendición estaba con Jacob. Él fue bendecido. Pero del otro lado,
Él tuvo problemas gravísimos. Es como la persona, por ejemplo, ella recibe muchas bendiciones en la iglesia. Ah, sucedió esto, sucedió aquello, prosperé, entré a la iglesia como mendigo. Ahora, vea, soy un empresario con éxito. Hoy como de lo mejor. Gracias a Dios, fue bendecido por la fe. Solo que, por otro lado, también tiene los problemas por las malas decisiones que hicieron aún teniendo la bendición, aún siendo bendecidos. Jacob cosechó las maldiciones también aún estando con Dios. ¿Es posible esto? Claro. Jacob es un ejemplo y otros tantos son ejemplos. David es otro ejemplo. David fue bendecido, escogido por Dios, pero también recogió el dolor, el disgusto de los pecados que él cometió. Salomón ni se habla. Salomón ni se habla. Salomón tenía 1000 mujeres. Y fueron estas mujeres que hicieron su cabeza cambiar al punto de aún habiendo construido el templo de Salomón original y Dios haber descendido en aquel lugar, Salomón, al unirse con las otras mujeres incrédulas, incluso egipcias, él acabó dando vuelta a la cabeza. O sea, él se le dio vuelta a la cabeza, como dice el dicho. Mi marido se le dio vuelta a la cabeza. Mi marido me amaba, ahora está con otra. Es esto ahí. Entonces, a él se le dio vuelta a la cabeza. Salomón acabó haciendo culto de otros dioses. Dioses de palo, de piedra, de metal, hechos por las propias manos de los hombres. Pero la mente de él era tan burro que él no se dio cuenta de esto, aún habiendo sido el gran Salomón. Es claro que en el final de la vida Dios tuvo compasión de él, pero él gimió con toda fama de sabio, de riqueza, con toda fama. Él gimió. Entonces, muchas personas priorizan las bendiciones y para recibir las bendiciones entregan sus vidas para Jesús, largan el altar. Oh, mi Dios, está aquí mi vida. Pero después que reciben las bendiciones, dan la espalda, comienzan a administrar estas bendiciones. Aquí está el error. Entonces, mi amiga, ¿cuál es la conclusión que llegamos, mis amigos? Si ustedes reciben la palabra de Dios, si ustedes entienden la palabra de Dios y la colocan en práctica, con seguridad ustedes van a ser bendecidos. Con seguridad. Solo va a ser cuestión de méritos, porque usted se va a esforzar para ejecutar aquello, para obedecer aquello que está escrito, que contraría las voluntades de nosotros. La palabra de Dios contraría la voluntad de Dios contraría nuestra voluntad. ¿Es o no es? Esta es la realidad. Nuestros deseos, nuestras codicias, nuestras carnalidades, contraría todo. Para obedecer la palabra de Dios, esto significa creer en Dios, significa amar a Jesús. Aquel que me ama, guarda mis palabras. Entonces, ¿qué sucede si una persona en sana conciencia coloca su mente en la palabra de Dios, obedece a la palabra de Dios, ella va a tener el pan nuestro de cada día garantizado? Entonces, Jacob estaba con miedo de su hermano, que era fugitivo, estaba apavorado. Tuvo un sueño porque colocó la cabeza en aquella piedra que tipificaba a Jesús. Y ahí él oyó la voz de Dios, la promesa de Dios, la promesa que su padre dio.
La bendición Dios confirmó allí, pero no removió sus malas elecciones, su desobediencia a su padre. Él cosechó los frutos. Usted ve personas, muchos, fracasados. ¿Por qué fracasados? Porque dejaron de dar atención, dejaron de mantenerse en la palabra, en la obediencia a la palabra de Dios para seguir los pensamientos de su corazón. Y en la vida es así, en la vida es así. Usted solo tiene dos opciones. Además, gracias a Dios que tiene dos, porque si tuviese tres, podría escoger las otras dos que son contrarias a la de Dios. Usted obedece a la palabra de Dios y sacrifica su carne, su voluntad, sus pasiones, sus codicias. O usted satisface sus codicias, atiende sus deseos y deja de lado la palabra de Dios. Jesús habla esto de otra forma, que es clara. Él dice así: yo soy el pan de la vida. Yo soy el pan de la vida. Aquel que viene a mí no tendrá hambre. No tendrá hambre. Quien cree en mí nunca tendrá sed. Jesús promete satisfacción física a partir de la espiritual, a partir de la bendición. Jesús es la bendición, amiga y amigo, que las personas reciben cuando creen de verdad, cuando asumen un compromiso de verdad. Cuando la persona recibe el Espíritu Santo, la persona recibe esta bendición que Dios le dio a Abraham, que Dios le dio a Isaac, que Dios le dio a Jacob. Solo que el Espíritu Santo no va a neutralizar nuestras voluntades. No. Jesús tenía el Espíritu Santo, pero en todo tiempo hizo la voluntad del Padre. Él no se permitió hacer su voluntad. ¿Sabía de esto? Jesús no hacía la voluntad de Él, aún teniendo el Espíritu Santo, aún siendo guiado por el Espíritu Santo, siendo engendrado por el Espíritu Santo. Yo vine para hacer la voluntad de mi Padre. Y cuando la persona recibe la bendición de Dios, es el Espíritu Santo. La bendición no son cosas materiales, porque todo queda por ahí. Todo queda por ahí. Usted sabe de esto. Nadie se lleva nada de esta vida. Nosotros tenemos los más ricos y poderosos de este mundo. Ellos pueden hasta cavar en los montes y hacer sus castillos enterrados allí abajo, en un monte, para huir de las bombas que van a caer y van a destruir todo este mundo. Pero, tarde o temprano, ellos van a descender a la sepultura. No van a conseguir conservar. Porque la vida solo es conservada cuando la persona se mantiene obediente. Cuando la persona se mantiene obediente a la palabra de Dios. Porque Dios usa la mente, el intelecto. Aquel que comete un pecado es esclavo del pecado. Obviamente, hay de aquel que hace la voluntad del Padre, va a ser siervo de mi Padre. Es así que funciona. O usted, todos nosotros, o servimos a Dios o servimos al diablo. No hay otra. No hay una columna en el medio. O una o la otra. Jacob sirvió a Dios. Él mantuvo su fe en Dios, fue bendecido, pero la bendición de él fue manchada por los problemas que él tuvo. Él gimió. Él fue un hombre
Por eso, en la relación de los héroes de la fe que usted ve en Hebreos capítulo 11, Jacob no habla de Jacob como héroe de la fe. Con permiso, por favor, un poquito. Déjeme, por favor, mojar la garganta aquí. ¿Usted entendió? ¿Usted entendió? Jacob, cuando se levantó, él reconoció, lo primero que él hizo, reconoció verdaderamente Dios está en este lugar. Y agarró el aceite, el resto que tenía, y derramó sobre aquella piedra e hizo un voto con Dios. Aquí. Si el Señor hace aquello que está prometiendo, el Señor será mi Dios. Él ya había recibido la bendición, pero ahora yo edificaré una casa del Señor aquí. De hecho, fue erguida una casa para él ahí, en aquel lugar. Si no me equivoco, Betesda. Entonces, amiga, amigo, preste atención. En otras palabras, si usted recibe lo espiritual, el pan espiritual, tiene más valor, infinitamente más que el pan material. El pan de la vida es la palabra de Dios, es Jesús encarnado en usted, es el Espíritu de Dios en usted. Una vez que usted abraza esta fe, usted no va a depender del gobierno, de patrón, de empleado, usted no va a depender de nadie, usted no va a depender de personas. No, usted no va a depender de cosas, usted no va a depender de nada, usted va a depender de Dios, unido directamente con Él. Y ahí usted va a tener paz. Ahora, si usted prefiere seguir la voz del mundo, la moda, si usted prefiere atender a los caprichos de la carne, de la vanidad, a los deseos que este mundo ofrece, las cosas que el mundo ofrece, entonces usted va a penar, a penar, a penar. Nadie va a poder hacer nada porque usted escogió lo que sirve. Mejor, lo que atiende a los pecados. Jesús dice, es siervo de los pecados. Entonces, cuando una persona hace lo que no debe, ella vive en el pecado, ella es esclava del pecado. Ella dice, es esclava del pecado. El esclavo no tiene derecho a nada. El esclavo del pecado es el esclavo del diablo. Entonces, lo primero que pasa es que no tiene paz. No tiene paz de ninguna manera. ¿Por qué? Porque está sirviendo al mal. Y usted que me está oyendo en este momento y que vive en el error, vive en el pecado, usted sabe lo que le estoy hablando. Usted no tiene paz, usted no ha tenido paz. Puede tener dinero, éxito, puede ser la persona más poderosa, más apoderada, de mayor prosperidad en este mundo, no importa. Porque sirve al pecado. Y quien sirve al pecado es esclavo del pecado. Es un esclavo del disgusto, esclavo de el malestar, del mal. Pero quien sirve a Dios de acuerdo con su palabra, ese tiene paz. Ese vive en paz. Jesús dice, caramba, vea qué bueno. Usted que ha sido esclavo del pecado. Usted vive atendiendo sus caprichos, su vanidad. Y cuanto más atiende, mientras más tiene, más sed. Nunca queda satisfecho, igual a un vicioso. Es igual a una persona que consume crack. Él prueba un poco, quema un poco y busca otra piedra y no para nunca, no puede, no quiere parar, porque él es esclavo de aquel vicio. Así también es el que es esclavo de la bebida, de las mujeres, el esclavo de hombres, esclavo del placer de la carne.
¿Qué es lo que Dios puede hacer? No puede hacer nada, porque la persona decidió esto. Pero hay aquellos que quieren la bendición de Dios, pero también quieren dividir la bendición con las ofrendas, las ofertas del pecado. Ahí obviamente fue el caso de Jacob. Bajemir. Jesús dice, todo aquel que el Padre me da, que el Padre me envía, de ninguna manera lanzaré afuera. Todo lo que el Padre viene y me da y viene a mí, vendrá a mí, que es la piedra fundamental. Va a dar atención a mí. Y quien viene a mí, de ninguna manera lo lanzaré afuera. Jesús se ofrece para hacer morada en usted, amiga, amigo. Usted que está perdida, perdido en el pecado. Usted que no consigue ni siquiera arrepentirse, porque usted no consigue ni razonar correctamente. Pero si usted entrega su mente, coloca su mente en la palabra de Dios, el propio Dios, que es Jesús, Él le va a dar la dirección que usted precisa. Él va a escoger y va a colocar a su disposición el bien, la paz. Si usted acepta de un lado, pero usted confía, pero no confía 100%, en fin, usted quiere dividirse entre Dios y el mundo, a usted le va a ir mal. Jesús, mi amiga, mi amigo, quiere darle vida, porque Él quiere que el nombre de Él sea santificado, glorificado en su vida. Y una vez que usted abraza las ideas de Jesús, los pensamientos de la palabra de Él y sigue, obedece, entonces Él va a ser engrandecido a través de usted aquí en la tierra. Esta es la voluntad de Dios. Por eso es que en la oración Él dice así: santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Obviamente, en la persona que está. Jesús dice para los judíos que estaban allí, que hablaron así. Jesús dice, yo soy el pan que descendió del cielo. El pan que Moisés les dio a ustedes fue mi pan. Pero aquel pan se acabó. Y todo el mundo murió. De aquel pueblo que recibió el pan, que comió del maná, apenas 2 personas. De aquellas millares y millares de personas, apenas 2 de los que salieron de Egipto entraron en la tierra prometida. ¿Qué fue? Josué y Caleb. Entonces, amiga, amigo, cuando tenemos el pan de la vida dentro de nosotros, Él nos sustenta. Esta es la bendición de las bendiciones. Esta es una revelación. Cuando la persona se entrega para Jesús, de cuerpo, alma y espíritu, mejor, de espíritu, alma y cuerpo, 100%, sin límites, entonces Dios desciende sobre ella en forma de el Espíritu Santo y hace de ella la propia bendición. Y quien bendice a aquella persona será bendecida
Y quien maldice a aquella persona será maldecida, porque ella es la propia bendición. Dios está en ella. Usted ve, por ejemplo, voy a hablar de mí porque bueno, yo he sido un ejemplo. Por ejemplo, usted ve cómo yo fui perseguido, odiado, calumniado, humillado, avergonzado, preso, en fin, hicieron de las tripas corazón. Usted sabe de esto, usted conoce la historia, pero yo estoy aquí. Aquellos que me hicieron mal, se fueron, le fue yendo mal. Y yo permanecí, no solo por el hecho de que permanecí en este mundo por toda la eternidad. No. Yo no trabajo para vivir una vida apenas aquí, 100 años, 80 o 90 años, sea lo que sea. No. Trabajo para vivir en la eternidad. No soy burro, yo pienso en la eternidad. Yo pienso en la eternidad de mi alma. Gracias a Dios. Entonces, usted que me está mirando en este momento y quiere garantizar la eternidad de su alma con Dios, porque si no fuese con Dios, con seguridad va a ser con el mal, con el diablo, con la muerte, con el infierno, con el falso profeta, con el anticristo y también con todos los que han rechazado al Señor Jesús, su único Señor y Salvador. Allí van a quedar las almas de los atormentados por toda la eternidad. El lago que arde con fuego y azufre. Y escrito está en Apocalipsis para que usted vea. En el capítulo 19, 20, 21, usted verá. Está allí escrito. Entonces, quien recibe la bendición de Abraham es para toda la eternidad. Jacob recibió la bendición de Abraham. Él vive por toda la eternidad. Pero aquí él podría evitar sufrir como sufrió. Y usted también puede evitar todo su sufrimiento cuando usted usa su mente en la palabra de Dios, comer del pan que descendió del cielo, que es Jesús, y Él reencarnarse en usted y de usted hacer un templo, una morada del Espíritu Santo. Esto es una revelación. La bendición de Abraham, estar sobre la mente de aquellos, estar sobre la vida de aquellos que son bautizados con el Espíritu Santo. Gracias a Dios. Que Dios los bendiga. Yo espero que ustedes hayan entendido. Claro, quien nació de Dios entendió perfectamente, pero quien no nació va a tener dudas. Entregue su vida para Jesús. Él le va a dar entendimiento. Va a remover los desentendimientos, las dudas que usted carga dentro de usted. Va a quedar en paz con usted mismo y sobre todo, yo ya hablé de más. Que Dios los bendiga y hasta mañana. En el nombre de Jesús, usted cuando reciba el Espíritu Santo va a ver. Para recibir el Espíritu Santo, usted primero tiene que recibir al Hijo. Para recibir al Padre, para usted ver al Padre, usted tiene que tener al Hijo. Quien no recibe al Hijo, no tiene al Padre. Dios lo bendiga y hasta mañana. Gracias a Dios.